en el libro de Éxodo, en el capítulo número 4, y vamos a leer los versículos 10 al 12. Capítulo 4, versículo 10 al 12. Tenemos la excelente costumbre, buen hábito, no sé si en otras congregaciones, en otros movimientos, en la ISI, cuando buscamos la cita y la encontramos, nos ponemos de pie y decimos, gloria a Dios, o decimos amén. Amén. Lo leemos todos juntos, dice así: entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de paz sin palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ven, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Hasta ahí nada más. El título del tema que se nos asignó es: yo estaré contigo. Tomen asiento. Libro del Éxodo, si usted le da vuelta a sus hojas, 2 hojas, 1 hoja, y va al capítulo número 1, versículo 1, usted me va a poder decir cuál era el título original de este libro cuando se escribió en hebreo, según lo que vimos hace 8 días. ¿Sí me puede decir cuál es el título de este libro, segundo libro del Pentateuco, en hebreo? La visión de los israelitas en Egipto. No, hermana. Ese título es un título que no está en el texto, alguien se lo puso para poder determinar el tema de ese pasaje. Lea el primer renglón, ¿qué dice? Estos son los nombres. Recuerden que dijimos que por lo pronto los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, tienen los nombres en griego y se tradujo del hebreo al griego en la versión Septuaginta, y esos son los que les pusieron estos nombres. En hebreo, en estos 5 libros que se escribieron del Pentateuco, el título del libro es la primera frase que está. Génesis es entonces en el principio. Éxodo es: estos son los nombres. El pasaje que hoy se nos da es acerca de Moisés. Podríamos decir de Moisés que él es un tipo del Señor nuestro Jesucristo. Esto es, que antes de que apareciera el Señor, antes de que llegara, que encarnara, ya hay personajes como Moisés, algunos objetos, algunas cosas que son tipo de lo que el Señor es o iba a ser. Por ejemplo, Moisés se parece al Señor Jesús porque él fue un libertador, igual que el Señor Jesucristo. Moisés fue un legislador, dio leyes. El Señor también dio mandamientos. Fue juez, esto es, aplicó esas leyes. El Señor nuestro Jesucristo se sentará como juez de todas las naciones. Moisés tiene un nombre con raíz egipcia. La palabra Moisés, pues la misma Biblia nos dice, significa salvado, rescatado, sacado de las aguas. Moshe. Pero la misma raíz egipcia de sacado de las aguas tiene otra acepción, otro significado: hijo de. ¿Se acuerdan que Moisés lo pusieron en una arquilla y lo sacó la hija de Faraón? Entonces la partícula Mosé en egipcio también significa hijo de. Por ejemplo, Tutmoses o Tutmosé es hijo de Tut, que fue un faraón allá en Egipto.
Es igual que en el hebreo, la partícula bar. ¿Se acuerdan de Bartimeo, aquel ciego? Era un limosnero. La Biblia ni siquiera lo identifica por su nombre. O sea, Bartimeo no era su nombre, era el hijo de Timeo, Bartimeo. Y pues era este personaje tan pobre y mendigaba, pues que ni siquiera el nombre se habla de él, solamente se dice que era el hijo de Timeo. Bien, Moisés, hermanos, pues representa mucho también para nosotros como hijos de Dios acerca de la obra que él hace en su pueblo. Moisés fue rescatado de la muerte. Si nos vamos un poquito alegóricamente, podemos identificar a Egipto como el mundo y a Faraón como el enemigo, como el diablo, como Satanás. Y hubo un momento en que Faraón dijo: todos los niños varones que nazcan tienen que morir, tienen que ser echados al río. Y era el río Nilo porque el río Nilo era un dios para los egipcios, entonces era una especie de ofrenda para el río Nilo. Sabemos la historia porque yo sé que ustedes han leído el libro del Éxodo, que hubo dos parteras hebreas que se negaron a hacer este trabajo de ahogar, de matar a los niños al nacer, y entonces se preservó durante 3 meses la vida del niño que había nacido y que todavía no tenía nombre, pero que su mamá, con tal de preservarle la vida, porque estaba en el plan de Dios, lo pone en una arquilla calafateada, ¿verdad?, con brea, y lo pone en el río Nilo. Ustedes saben que el río Nilo es peligrosísimo porque hay muchos cocodrilos. Los cocodrilos del río Nilo son de los más feroces, vamos a decir. Hay hipopótamos. Los hipopótamos matan más gente en África que los leones, por ejemplo. Entonces, ese niño estaba ahí en un peligro latente. Pero Dios provee, porque para Dios no hay nada imposible, pero tampoco hay casualidades. Bajaba a bañarse la hija de Faraón y encuentra al niño y lo identifica. Dice: este es un niño de los hebreos. Y es la que le pone el nombre de rescatado, sacado de las aguas. Pero como ya dijimos anteriormente, la palabra Mosé es hijo de. Entonces ella lo adopta como su hijo. Es hijo de la hija de Faraón. Como los faraones, los egipcios se casaban entre hermanos, ella se iba a casar con su hermano, que iba a ser el próximo faraón. Pero ya estaba Moisés como hijo del próximo faraón. Entonces Moisés estaba en esa dinastía para llegar a ser faraón. Los primeros 40 años que vivió en el palacio de Faraón, dice el libro de los Hebreos, fue educado en toda la ciencia de los egipcios. Él estaba siendo capacitado para llegar a ser alguien grande. En esto, hermanos, antes de continuar, nos podemos parecer a Moisés, porque Moisés, hermanos, fue rescatado de la muerte porque el diablo quería la muerte de este bebé. Nosotros, providencialmente, hermanos, hemos sido rescatados de la muerte que quería el diablo para nosotros, porque la paga del pecado es muerte. Pero dice Pablo en ese texto: mas la dádiva, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Y aunque aprendimos en el mundo muchas cosas buenas y otras cosas muy malas, hermanos, hemos sido adoptados. No somos Bar, no somos Mosé. No hemos sido adoptados por la hija de Faraón. Hemos sido adoptados por el Padre Celestial. Y ahora somos sus hijos. Y tal vez no llevemos algún prefijo en nuestro nombre, pero sí en nuestro corazón llevamos sellado, hermanos, por el Espíritu Santo, que somos hijos del Altísimo. Gloria a Dios. Esta preparación en el mundo tal vez nos hizo autosuficientes o creer que podríamos navegar en las aguas turbulentas de este mundo con nuestras propias fuerzas.
Pero Moisés aprendió que no es posible. La obra de Dios, solamente Dios la puede hacer. Y él quiso adelantarse a los tiempos y quiso hacer la obra de Dios. Teniendo esa jerarquía de hijo de esta mujer que iba a ser, que era el esposo del faraón después, y al ver a su pueblo sufrir esclavitud, mató a un egipcio que maltrataba a un hebreo, creyendo que por sus propias fuerzas, por su jerarquía, podía llevar cierto alivio o cierta libertad a su pueblo. Al siguiente día, cuando quiso poner paz entre dos hebreos, le dijeron: ¿quién eres tú? ¿Quién te ha puesto a ti por juez? ¿Nos quieres hacer lo mismo que al egipcio que mataste ayer? Él se dio cuenta que esto se había sabido y entonces tuvo que huir. Muchas veces nosotros estamos en la cúspide de nuestro orgullo, de nuestra vanidad, pero es necesario, hermanos, es necesario, porque así dice la Biblia, que seamos humillados hasta el polvo. Por eso esa práctica entre los judíos de sentarse en cilicio y ceniza. Cilicio eran algunas ropas como el yute aquí en México, el enequén, que es muy rasposo. Eran ropas muy rasposas, pero se sentaban en ceniza, en polvo, porque nos tenemos que humillar así. Y es lo que le pasó a este orgulloso Moisés. Tuvo que huir al desierto, y de ser en la dinastía faraónica, vivir en palacio, ahora lo vemos cuidando ovejas, un simple pastor de ovejas. Podríamos decir que esto también le sirvió de preparación, porque empezó a conocer las rutas en el desierto, empezó a sentir lo que es estar en el desierto, porque Dios lo estaba preparando para cuando Él lo llamara y viajara con el pueblo en el desierto. En este desierto y en esta preparación y en esta humillación, Dios lo llama, capítulo 3 del Éxodo. Porque Moisés ve unos espinos, una zarza que estaba quemándose, pero no se consumía. Para él es algo extraño. No creo que él haya pensado que era un milagro, porque él no conocía de Dios. Por eso se acerca y escucha una voz que le dice: Moisés, Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en el que tú estás es santo. Y entonces Dios se presenta a Moisés con el nombre que ahora nosotros conocemos. Le dice: yo soy el que soy. Esas 4 letras del hebreo, el tetragramatón, que después se le puso las vocales de Adonai y se formó la palabra Yahvé o Jehová. Así se le presentó por primera vez el Dios Todopoderoso ahora a Moisés. Yo soy el que soy, yo soy Jehová, el eterno, el que vive por siempre, el que es por los siglos de los siglos. Y no solamente es el que es en cuanto a su existencia, sino es el que es en la eternidad, el que no cambia, en el que no hay variación. Él es el eterno, el inmortal, el infinito. Hoy en la escuela dominical se nos decía que años atrás en la escuela se enseñaba que el universo es infinito. Y no, ya se descubrió que no es infinito, está en expansión, pero no es infinito. Porque si fuera infinito, entonces contendría a Dios. Dios estaría dentro del universo. Y no, Dios está fuera del universo, porque es el creador de todas las cosas. Este Dios que se presenta a Moisés, también, hermanos, gloria al Señor, en un día glorioso se presentó en nuestras vidas. En ese desierto que nosotros bajábamos sin luz y sin esperanza, tal vez en esa humillación en la que vivíamos, o en esa necesidad por la enfermedad, por la falta de trabajo, por problemas familiares, problemas personales, en ese vacío que sentíamos,
Dios se presentó y nos llama. Y se presentó tal cual es. De igual manera como Moisés, como el eterno, el infinito. Pero sobre todo como el gran Dios todopoderoso que podía cambiar nuestra vida, nuestra existencia. Y cambió nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. La Biblia le llama regeneración. La Biblia le llama el nuevo nacimiento. Y nacimos para Dios. Y nacimos para Él, para vivir con Él y para Él. Dios tenía un trabajo muy especial para Moisés. Y le va a encargar que vaya, que regrese a Egipto. Esto representaba un peligro porque había un juicio de muerte para él por haber matado a un egipcio. Pero Dios lo llama y Moisés busca no cumplir con este llamado. En el versículo número 11 del capítulo número 3 y en el versículo número 13 encontramos algunas objeciones. Dice en el versículo 11: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? La primera objeción es en cuanto a su propia persona. ¿Quién soy yo? Muchas veces, hermanos, en nuestro ministerio, en el trabajo que se nos asigna, en el trabajo que tenemos que realizar en la iglesia, ponemos esa objeción. ¿Quién soy yo? Porque el diablo, cuando estuvimos en el mundo, trabajó tanto en nuestra alma, en nuestra mente, que todavía tenemos resquicios de falta de estima para nosotros mismos. No nos hemos dado cuenta que ahora ya somos hijos de Dios y que el poder del Altísimo lo tenemos a nuestra disposición, y que el Dios que nos está llamando es el mismo que nos capacita. Entonces este argumento de Moisés, ¿quién soy yo, hermanos?, no es válido para nosotros. Y si pudiéramos decirle a Dios quién soy yo, Dios nos contestaría: tú eres mi hijo y mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que este argumento de Moisés no es válido para nosotros en esta iglesia, por lo menos Iglesia Divino Redentor, para evadir nuestra responsabilidad del trabajo aquí en la casa del Señor. A veces el segundo argumento que presenta Moisés es una incapacidad de explicarle al pueblo esta aparición, esto que acaba de ver, esta epifanía. Versículo número 13 dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? A veces, hermanos, también como Moisés nos sentimos incapaces de poder desarrollar y de explicar el trabajo que el Señor ha puesto en nuestras manos, sin recordar, porque es una promesa que Dios nos ha dado, sin tomar en cuenta que el Señor nos ha dicho que tenemos al Espíritu Santo de Dios, el cual nos enseñará todas las cosas. Y no solamente lo va a enseñar, sino nos recordará todo lo que hemos aprendido. Y no solamente eso, sino nos dice: no te preocupes cuando tengas que explicar alguna situación de tu fe, porque el Espíritu Santo pondrá en tu boca las palabras necesarias para explicar acerca del Dios en el cual tú crees. Así que este argumento de Moisés nuevamente, de sentirse incapaz de explicarle al pueblo acerca de esta epifanía, tampoco es válido para nosotros, porque tenemos a nuestro lado al Espíritu Santo de Dios, el cual nos enseña todas las cosas, y de igual manera nos capacita para poder hablar y exponer, hermanos, todo aquello que hemos visto, oído y experimentado. Porque la enseñanza primaria, la enseñanza primera que tenemos,
no es solamente el estudio y la memorización de la Biblia, sino es, como dije hace 2 o 3 domingos, esa versión de la Biblia, Islas Bello. ¿Se acuerdan que les dije, todos se quedaron viendo cuál versión? Ya hay una nueva versión de Islas Bello. Esa versión, hermanos, es nuestra vida. Es la vida de cada uno de ustedes que están viviendo lo que dice la palabra de Dios. Y ese testimonio, hermanos, es lo primero que usted está haciendo para explicar al mundo cuál es ahora su fe, cuál es ahora su Dios, hacia dónde va, hacia dónde se dirige su vida. En el capítulo 4, versículo 1, dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Moisés está arguyendo falta de autoridad. A ti no te ha aparecido el Señor. Lo decía no solamente cuando platicara con Faraón, como con el pueblo. Falta de autoridad. Tal vez usted haya pensado en algún momento que le falta eso para poder hablar. Cuando alguien me ha dicho: hermano, ¿por qué usted es pastor? Y perdón que se los diga, hermanos, no es con ningún otro afán, más que es la verdad. La familia Islas Bello, los papás y los hijos, siempre hemos trabajado sin requerir, sin necesitar de algún título, de alguna jerarquía. Y lo mismo que hacemos ahorita, lo hicimos hace 10 años que no teníamos título, y hace 20 años que tampoco. Entonces les dije: pues es que el hermano Isaías una vez me dijo: ¿quieres ser pastor? Lo pensé tantito. Dice: mañana hay un examen en Portales, voy a hacer. Y lo fui, lo hice, lo pasé. Ya, soy pastor. ¿Y saben por qué lo hice? Porque tenía falta de autoridad. Esa era la explicación. Porque teníamos el programa de radio y los pastores no me hacían caso. Yo era el encargado del radio, y como no era pastor, no me hacían caso. Y quiero decirles que una hermana, no voy a decir su nombre, de las más grandes de las hermanas que ha existido en la ISI, cuando le dijeron: es que el hermano Blasco dijo esto y autorizó y habló con los jóvenes, ¿saben cuál fue su respuesta? Él no es pastor. Entonces, pareciera que necesitamos un título para tener autoridad y para poder enseñar, para poder decir. Moisés se sentía así, sin autoridad. Pero ¿saben qué dice la palabra de Dios en cuanto a usted y en cuanto a mí? Toda potestad nos ha sido entregada. Todo poder. Dice Marcos 16:16: pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Echarán fuera demonios. Y Pablo dice, escribiendo a los Corintios, que tenemos el poder para derribar toda oposición, todo aquello que se opone a la predicación de la palabra del Señor. Así que usted no se sienta débil en este sentido. Usted trabaja con Dios. Usted es siervo de Dios. Usted es trabajador de Dios. Usted está en la obra de Dios. Y Él da a usted la autoridad. Solamente que esta autoridad obviamente no lo haga sentirse más que los demás. Al contrario, dice el Señor: aquel que quiera tener autoridad o quiera ser más que los demás, tiene que ser el servidor de todos. A esto nos lleva la autoridad. A ser humildes, a servir a los demás. Moisés lo tuvo que aprender y lo aprendió. Dice la Biblia que no hubo hombre más manso sobre la tierra que él. Pero al principio este fue su argumento. Que nunca exista este argumento, hermano, en usted para poder trabajar. Tiene usted la autoridad del Señor. Por cuestión de orden, va a ir a visitar. Está la hermana Nedina. Antes se hacían cultos en la casa de la hermana Nedina. Hermanas de la Maminil, pregúntenle a la hermana Nedina si todavía quiere que se vayan a hacer cultos allá a su casa. Programen, y por cuestión de orden avisen a los pastores, avisen a las directivas
y organicen la visita a la hermana Medina, visiten a la hermana Magali. Le he estado diciendo a la hermana Magali, vamos a hacer puntos en tu casa. Programen a lo mejor un día. A lo mejor no se dan abasto las hermanas, 4 hermanas de la directiva. Bueno, pues hay más hermanas que pueden hacer este trabajo. Tenemos la autoridad de parte de Dios. Cuando Él dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, no se lo dijo al pastor, porque no había pastores en esa época. Esa orden es para toda la iglesia. Todos tenemos esa autoridad de ir y predicar el Evangelio y enseñar estas palabras que el Señor nos ha dejado. Cuarta justificación o argumento que Moisés pone para no ir y hacer las cosas que Dios está mandando. 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido un hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Con estas palabras algunos han interpretado que Moisés era tartamudo. No sé si hay estudios más profundos que lo avalen, pero yo sí era tartamudo. A mí sí repetía yo las palabras. No sé si era por falta de seguridad en mí mismo o no sé, pero cuando empezamos a asistir a la iglesia ya en Getsemaní, ahí en el Sifón, y que diario íbamos al culto diario tenemos estudios de la Biblia, diario. No tuve que ir a terapias, no tuve que ir con un psicólogo, solito se acabó esa tartamudez. Y a los 15 años el Señor me permitió, por falta de pastor, en una campaña del hermano Fran González, allá por la colonia El Sol, por allá, por el Gordo Xochiaca, como no había quien predicara, pues me pasaron a mí y la tartamudez se olvidó. No podía tartamudez. Así que las incapacidades emocionales o físicas que pudiéramos tener, porque venimos del mundo y venimos heridos y venimos a veces con ciertos complejos o venimos con ciertas cuestiones en nuestra mente, hermanos, el Señor las quita, las limpia nuestra alma, limpia nuestro ser y nos capacita. Por eso el tema de hoy, hermanos, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Estamos iniciando, hermanos, este año de gracia del 2017. Y todos y cada uno de ustedes tiene un ministerio, tiene un trabajo. Y si no lo hemos mencionado en una lista, no se preocupe. Usted está dentro del plan de Dios para realizar un trabajo aquí en la iglesia. O a lo mejor no vino el día que lo mencionamos y no está usted enterado. Pero todos aquí, hermanos, todos aquí tenemos algo que hacer. Sin ninguna excusa tenemos que realizar el trabajo. Hemos sido como Moisés, rescatados de la muerte. Hemos tenido un encuentro con Dios. Hemos sido adoptados por Él como sus hijos. Él nos está llamando. No ha sido una zarza incandescente. Ha sido la presencia de Dios Todopoderoso, el que un día nos encontró y nos rescató, nos cambió y nos capacita para ese trabajo. No ponga como pretexto su propia persona, su incapacidad de explicar el reino de los cielos, su falta de autoridad o su falta, en este caso de Moisés, de elocuencia o algo que usted crea que tiene y que le incapacita para trabajar. Aquí no hay incapacitados. Aquí no hay. No hay personas con ¿cómo les llaman ahora los incapacitados? Con discapacitados o capacidades diferentes les llaman. Aquí todos tenemos al Espíritu de Dios en nuestros corazones. Aquí todos somos templo del Espíritu Santo. Y todos podemos realizar el trabajo para la gloria. Amén. Bendito sea Dios. Aleluya. Yo sé, hermano, que usted hoy en esta mañana